Mi esposo está desaparecido. Han pasado unas 3 horas y tengo indicios de que debió haber planeado no ser encontrado. Lo apagó y lo dejó atrás, lo cual parece bastante intencional. Esa es la esposa del general de división retirado de la Fuerza Aérea, William Neal McCaslin, a quien se escucha en una llamada al 911 que nunca se había dado a conocer hasta ahora. Creo que está a pie. Todos nuestros autos y bicicletas están en el garaje. Este es un gran avance en la historia que hemos estado cubriendo sobre un hombre desaparecido cuyo trabajo está relacionado con la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, un lugar que desde hace mucho se rumora que está vinculado con Roswell y los ovnis, y ahora, aparentemente, sale de su casa a plena luz del día, supuestamente se cambia de ropa y desaparece. Entonces, ¿qué pasó en ese corto periodo entre que su esposa se fue y cuando regresó? Y uno de los hombres mejor entrenados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos simplemente desaparece. Hablemos de eso. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Un general retirado de la Fuerza Aérea con 2 estrellas supuestamente sale de su casa a plena luz del día. Aparentemente deja su teléfono, sus lentes, su reloj inteligente. Aparentemente se cambia de ropa por algo que su esposa no puede identificar y luego nada. Durante semanas no hay avistamientos, ni videos, ni respuestas, solo especulaciones. OVNIs, secretos del gobierno, un nombre vinculado a correos electrónicos hackeados sobre Roswell. Pero ahora mismo tenemos algo nuevo. Tenemos algo en nuestras manos que, hasta este momento, al tiempo que estamos publicando esto, no hemos visto que nadie más lo haya publicado. Esta es una llamada al 911 inédita hecha por su esposa solo unas horas después de que desapareció. Y quiero que escuches. Esto es parte de ella. Quiero que escuches lo que ella le dice al operador. Mi esposo está desaparecido. Y han pasado como 3 horas y tengo alguna indicación de que debió haber planeado no ser encontrado. Esa, de nuevo, es la esposa del general de división retirado William McCaslin. Y lo que ella dice después sobre su estado mental, sobre que él no quería ser encontrado, no solo lo vamos a analizar, sino que también vamos a traer a alguien para ayudarnos a entender esto, un experto clave de las fuerzas del orden de la Cold Case Foundation. Porque cuando pasan semanas sin respuestas, cuando un hombre que pasó su carrera dentro de los programas más secretos de Estados Unidos simplemente desaparece sin dejar rastro, ¿por dónde empiezan siquiera los investigadores? ¿A dónde fue? ¿Qué debemos pensar de esta llamada al 911? Ahora, antes de que escuchemos este nuevo audio que no habíamos oído antes, necesito poner todo esto en contexto para que la llamada tenga sentido. ¿De acuerdo? ¿De quién estamos hablando exactamente? ¿A quién estamos buscando exactamente? William Neal McCaslin, 68 años, general de división retirado, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se trata de un tipo cualquiera que se perdió. Es alguien que, al parecer, pasó 34 años trabajando en algunas de las tecnologías más sensibles que tiene el ejército. Ingeniería astronáutica, adquisición espacial, la Oficina Nacional de Reconocimiento. Esos son los de los satélites espía. Y eventualmente tomó el mando del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en la base aérea Wright-Patterson, en Ohio. Ahora, Wright-Patterson es importante. Durante décadas, los teóricos de la conspiración han afirmado que ahí es donde el gobierno almacenó en secreto los restos de Roswell. La Fuerza Aérea, para ser claros, nunca ha confirmado eso, pero la asociación persiste. Y mientras seguimos cubriendo este caso, cuando una persona como esta desaparece, la gente empieza a hablar, la gente empieza a especular. Ahora, dejando de lado las teorías de conspiración, esto es lo que realmente sabemos. Sabemos que era 27 de febrero, un jueves por la mañana. Ahora, según la oficina del sheriff del condado de Bernalillo, alrededor de las 10 a.m., un reparador llega a la casa de McCaslin en Quail Run Court, en Albuquerque, Nuevo México. Tenía una cita programada. Entra, interactúa con McCaslin. Eso está confirmado. Y aproximadamente una hora después, a las 11:10, su esposa Susan sale para una cita con el doctor. Cuando regresa, poco después del mediodía, a las 12:04, aparentemente él ya no está. Ahora, a primera vista, tal vez salió a caminar. Es un entusiasta de las actividades al aire libre. Le gusta hacer senderismo, andar en bicicleta, esquiar. Conocía muy bien esas colinas en la zona. Pero luego ella empieza a buscar por todos lados. Su teléfono sigue en la encimera. Sus lentes graduados estaban ahí,
su reloj inteligente abandonado ahí, y su ropa, ella dice que sabía lo que él llevaba puesto cuando ella salió. Pero, y esto es interesante, ella termina encontrando esa ropa después en el closet. Así que, aparentemente, él se puso otra cosa, algo que ella no puede identificar en este momento. Así que llama al 911 y de inmediato dice algo que te dejará helado. De nuevo, este es un audio nuevo. No lo habíamos escuchado antes. Dick, escucha. Habla April. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Abril. Mi nombre es Susan Wilkerson. Mi esposo está desaparecido. Y han pasado como 3 horas. Y tengo algunas señales de que debió haber planeado no ser encontrado. Dejó su teléfono, se cambió de ropa, no sé a cuál. Creo que está a pie. Todos nuestros autos y bicicletas están en el garaje. Salí para una cita con el doctor como a las 11:10 y él estaba aquí en la casa en ese momento. Y regresé de la cita al mediodía y él ya se había ido. Lo apagó y lo dejó, lo cual parece algo deliberado porque él siempre lleva su teléfono. Él tiene un reloj inteligente. No sé si lo tiene con él o no. ¿Alguna vez ha hecho esto antes? Nunca, nada ni remotamente parecido. Es un general de división retirado de la Fuerza Aérea. Es muy responsable, pero también está enfrentando algunos problemas médicos. ¿Tienes algún video en tu casa? No, ¿Le han diagnosticado algún trastorno mental o algo así? bueno, hemos estado viendo a un doctor tanto para lo físico como para lo mental en cuanto a ansiedad, pérdida de memoria a corto plazo y falta de sueño. El mismo doctor al que fui a ver hoy. ¿Lleva alguna arma consigo? Bueno, generalmente no. Él sí tiene una caja fuerte para armas y fui a revisar la caja fuerte para ver si faltaba algo, pero no pude saber si faltaba algo. Él tiene bastantes pistolas y rifles, además de decir que si su mente y su cuerpo seguían deteriorándose, no quería vivir así. Pero a mí me pareció que solo era un hombre diciendo, odio cómo va esto, ese tipo de cosas, porque yo le dije, sí, sí quieres, sí, sí quieres. Está bien. Vamos a enviar a unos agentes para hablar contigo. Trata de buscar un poco y ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Claro, muchas gracias. De nada. Señora. Entonces te hago una pregunta. De acuerdo, eres un operador del 911. Una mujer llama y dice que su esposo, este ex general de división, salió de la casa hace horas, sin teléfono, sin lentes, aparentemente se cambió de ropa, y ella dice que él planeó no ser encontrado. Quiero decir, honestamente, ¿qué se te viene a la mente con eso? ¿Cómo empieza siquiera la investigación? Y por cierto, ¿cómo sabe esto la esposa, verdad? Eso es clave, ¿no? ¿Qué hay de su rutina? Y ella sabía eso de él, que esta podía ser una situación en la que él pudo haber tomado medidas activas para no ser encontrado. Así que para ayudar a responder todo esto, para obtener reacciones y averiguar hacia dónde va esta investigación, vamos a traer a alguien que ha estado haciendo este trabajo durante décadas. Chris Medoño, director de Relaciones con las Fuerzas del Orden y consultor de investigaciones en la Fundación de Casos Sin Resolver. Chris, es un gusto verte. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Jesse Weber. Aprecio la invitación, amigo. Bueno, dime, ¿qué es lo que más te llama la atención de esa llamada? Bueno, de inmediato, o sea, la primera señal de alerta dentro de esa llamada es justamente ese comentario. Sabes, debe tener un plan o algo por el estilo. Y ya sabes, eso es como una de esas anomalías, ¿verdad? Lo que llamaríamos DLR no se ve bien o no suena bien. Y no es que no pudiera estar bien. Eso sería como el primer punto de partida cuando el primer oficial llega a la escena para empezar a investigar esto. La idea es que, ya sabes, ella no dijo que alguien debió habérselo llevado, que alguien debió haberle hecho algo. Se reconocía que basándose en el hombre que ella conoce, y especialmente por la ropa y los objetos que dejó atrás, que él hizo esto, que no quería ser encontrado. Sabes, lo comparas con el caso de Nancy Guthrie, que obviamente es diferente, pero no había ningún indicio. Bueno, tal vez al principio no estábamos completamente seguros de lo que había pasado, pero estaba bastante claro que no se trataba de una situación en la que alguien se hubiera ido sin rumbo. ¿Sabes? Y sí, ella es mucho mayor que McCaslin, pero la idea de que él debió haber planeado no ser encontrado es muy interesante. Sí, o sea, ¿quién está presentando ese plan?
Cierto, lo escuchamos por primera vez en la llamada al 911. Él planeó no ser encontrado. Bueno, está bien cuando el primer oficial llega a la escena y empiezan, ya sabes, tienen un par de prioridades. La primera prioridad es ver si hay alguna actividad sospechosa en relación con cómo se ve el entorno. Está bien. Luego, la segunda actividad que ocurre simultáneamente es que estás entrevistando a los testigos y, en este caso, a la familia, a la esposa, y quieres dejar asentada su declaración, para que, ya sabes, más adelante, cuando los investigadores lleguen a la escena, y si no suena bien o no parece correcto, como estábamos hablando hace un momento, entonces, ya sabes, le dices eso a los primeros investigadores que respondan. Y la tercera parte de ese rompecabezas es que tienes que empezar a revisar la casa y tienes que empezar a buscar las anomalías de las que ella pudo haber estado hablando por teléfono, es decir, que tiene muchas armas. Él ha estado pasando por muchos problemas mentales, fuimos al mismo doctor, etcétera. Y quieres empezar a buscar evidencia que confirme la veracidad de esa declaración. Así que en este caso es fundamental y habría sido fundamental desde el primer momento en que el primer oficial llegó a la escena para potencialmente empezar a contar la historia. Creo que la ropa fue una gran indicación, ¿verdad? Sabes, todo este tema de la ropa. Entonces, ¿se vuelve casi imposible saber qué estaba usando en ese momento? Quiero decir, ¿cómo puedes conocer toda la colección de ropa de una persona, incluso si estás casado con ella? Y además, a menos que hayan comprado ropa antes que no habían usado antes, eso parece un reto en sí mismo. Sí, claro. Y por eso no entras en estas investigaciones preguntando cómo, sino siempre preguntando por qué. ¿Por qué habría dejado las cosas atrás, como su celular, sus lentes de prescripción, todos los dispositivos que llevaba puestos, verdad? Las cosas que vas a necesitar allá afuera en el mundo. Así que tienes que empezar a desglosar eso. Y luego tienes que empezar a llenar esos vacíos con auténtico trabajo de investigación de campo. Quiero decir, la herramienta principal para cualquier cirujano es un bisturí, pero para un investigador es la pregunta. Así que el primer tipo de preguntas que se les hace a los testigos, incluso a la esposa y la familia, esas te van a indicar las heridas potenciales dentro de esta investigación. Y vas a poder darte cuenta, ok, ¿cómo necesito cerrar estas heridas? Donde los investigadores se equivocan es que escriben la receta sin hacer el diagnóstico. Y entonces, a veces ya sabes, si alguien estuvo involucrado en un acto ilícito aquí, bueno, el sospechoso tiene la ventaja en esa situación. Y ya sabes, algunas de las señales de alerta que incluso como mencionas ahí, saltan de inmediato. Le faltan las botas de senderismo, ya sabes, un arma, etcétera. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Viene desde el interior de su casa, es decir, a través de los testigos que lo vieron por última vez. Y por eso quieres asegurarte de aclarar eso rápidamente con el tipo correcto de preguntas y técnicas de entrevista. Y me pregunto si hay una complicación, que no se trata solo de John Smith que desaparece, sino de alguien que tiene entrenamiento. Es alguien que es un experto en actividades al aire libre. Y te preguntas si este es el caso en el que no quieren ser encontrados. ¿Es probable que no los encuentren? Bueno, ya sabes, eso siempre es una posibilidad, ¿verdad? Quiero decir, con su entrenamiento militar, la pregunta es, si él se está alejando de su casa, ahora tienes que hacer lo que llaman un perfil geográfico y decir, ok, ¿sabes qué tan lejos llegaría este tipo? Tiene 68 años, puede que tenga algunos problemas de salud que podrían surgir, pero también está sano según lo que, ya sabes, dice su esposa. No tiene problemas de demencia como tal, así que de inmediato querrías hablar con sus doctores. Querrías hablar con las últimas personas que lo vieron e intentar precisar esa línea de tiempo. Y luego al mismo tiempo, si él no quiere ser encontrado, entonces quieres empezar a buscar un rastro digital en el entorno actual. Solo quiero volver al aspecto de la salud mental, ¿verdad? Creo que esa es realmente una parte preocupante y escalofriante. La falta de sueño, la pérdida de memoria a corto plazo, la ansiedad. Mi cerebro y mi cuerpo siguen deteriorándose. Es una cuestión de si quiere o no vivir así. Uno de los retos es si estamos lidiando con una situación en la que alguien se hizo algo a sí mismo. ¿Cómo es posible que, con todas estas agencias buscándolo, todavía no puedan encontrarlo? Por eso hay otros que creen, fue detenido, se lo llevaron. O de nuevo,
Vuelves a la idea que dijiste. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer? Pero esa es la parte difícil, ¿verdad? Incluso si alguien se hizo algo a sí mismo, ¿dónde están? ¿Dónde está su cuerpo? Bueno, sabes, este es un caso realmente interesante de cuando yo trabajaba en el condado de San Diego. Tuvimos un caso en Rancho Santa Fe, se llamaba Ian Spiro. No sé si alguna vez has escuchado ese nombre, pero él vivía en un vecindario muy adinerado. Su familia, 4 miembros de su familia, sus 3 hijos y su esposa, fueron encontrados fallecidos en su casa. Y luego él fue encontrado más tarde, ya sabes, creo que fue en el desierto de Borrego, en su vehículo, y había bebido cianuro. Y en ese momento nadie sabía quién era él. Pero, ya sabes, adelantando un poco aquí, la correlación es que resultó ser un agente gubernamental de alto nivel, que además era traficante de armas, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy ese caso aún no se ha resuelto. Y esto huele a algo así, donde, ya sabes, tienes a este tipo de alto nivel en el gobierno que simplemente decide, oye, me voy a ir de mi casa. Encuentran una posible prenda de ropa, ya sabes, a un par de millas de distancia, pero como dices, simplemente se ha esfumado. Ahora la gente puede hacer eso, pero también, como dices, están surgiendo todas estas otras teorías de conspiración aquí. Y tienes que preguntarte, bueno, primero, ¿qué está pasando en esa casa? Y no sales de ese entorno porque en este caso él es una víctima de muy bajo riesgo, lo que significa que su entorno está en su casa, su situación está en su casa, su circunstancia es temprano en la mañana. Eso lo coloca muy abajo en la escala de bajo riesgo. Así que hay una mayor probabilidad de que haya sido objetivo de alguien que conocía o por alguien que tenía acceso a su entorno. Y esa ventana, la oficina del sheriff publica la línea de tiempo. El técnico llega a las 10 a.m., la esposa se va a las 11:10, regresa a las 12:04. Es una ventana de tiempo muy estrecha. Y te preguntas cómo los investigadores trabajan con una línea de tiempo así. Y la oficina del sheriff, por cierto, ha sido bastante abierta sobre lo inusual que es todo esto. Así es como lo expresaron. Para él era normal llevar sus dispositivos puestos y su teléfono. Eso está fuera de lo normal. Dijimos desde el principio que este era un comportamiento anormal de su parte. Y por eso estamos analizando todos los posibles aspectos y dispuestos a no dejar piedras sin remover que podamos para ayudar a identificar dónde está el señor McCausland. Y aparentemente buscaron a fondo, con drones, helicópteros, unidad canina, perros detectores de restos humanos. Buscaron en cuadrícula el cañón donde sus dispositivos, que llevaba puestos, mostraron que él caminó. Y aquí está el asunto. Más tarde encontraron la camisa verde y las botas de senderismo con las que pensaban que él se había ido. Esto fue en la segunda casa de la familia en Pagosa Springs, Colorado. Así que en realidad no saben qué estaba usando. Y la oficina del sheriff también abordó eso. Hemos recibido muchas pistas sobre objetos que se han encontrado. Revisamos cada una de ellas. Consultamos con la familia y los amigos para ver si esos son objetos que se sabía que él utilizaba o que le pertenecían. Y seguiremos haciendo eso. Así que esa es la actualización sobre estos objetos que se están reportando. No estamos diciendo que él se fue con ellos. Simplemente no han sido localizados. Entonces, Chris, estás escuchando la respuesta de las autoridades. Ya ha pasado un tiempo. ¿Dónde crees que están en la investigación? Bueno, espero que estén en una situación donde ya estén empezando a revisar ese rastro digital, si es que existe. Si de hecho esos objetos están relacionados con esta desaparición en particular y se encuentran en un lugar diferente, eso significa que potencialmente tienes 2 escenas del crimen aquí. Y ahora tienes que conectar esos puntos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos del punto A al punto B? Y luego desde ahí tienes que trabajar hacia atrás. ¿Tenía un plan? O sea, supongamos que esto fue una desaparición intencional. ¿Qué formaba parte de ese plan? Bueno, si es un auto rentado o algún tipo de vehículo que se usaría para llegar a esa segunda ubicación, entonces esa información estará disponible para las autoridades. Eventualmente lo van a encontrar. Pero si hay, digamos, otra situación donde él se encuentra con alguien, ya sabes, que tiene, ya sabes, malas intenciones, por decirlo de alguna manera. He tenido un caso de secuestro donde una madre
dejó una olla de papas en la estufa y fue a la tienda local y desapareció. Y la encontramos 4 meses después, estaba enterrada. Y también descubrimos que los sospechosos con los que se topó estaban en la tienda y fue un secuestro para robarla. Entonces, si esta es una situación donde, digamos, él sale y se encuentra con alguien, no sabemos si existe la posibilidad de que lo hayan llevado a otro lugar y hayan dicho, está bien, vamos a irnos de aquí. Sí, o quería encontrarse con alguien. Simplemente no lo sabemos, porque, de nuevo, es una ventana de tiempo muy corta desde que salió o desapareció. Quiero decir, desaparece justo después de que la esposa se va. Esos objetos se quedan. Es difícil saberlo de una u otra manera. Y luego está lo de la pistola, por cierto. Así que este revólver, calibre 38, la funda de cuero, siguen desaparecidos. Se le preguntó a la oficina del sheriff si normalmente lo llevaba consigo. Mira esto. No era común que él hiciera senderismo llevando un arma consigo. Eso quedaría relegado tal vez para viajes de campamento de una noche y cosas por el estilo. Y era para protección personal. Entonces, ¿qué estamos buscando con eso? Bueno, sí, digamos, el General McCaslin hubiera ido recientemente a una casa de empeño y hubiera vendido eso y simplemente no lo supiéramos o su esposa no lo supiera, él querría saberlo y eso sería algo que llamaría la atención. Si alguien está haciendo senderismo en las montañas y encuentra un casquillo percutido de calibre 38 especial, eso sería algo único que querríamos poder tomar y procesar. Por eso estamos dando esa información. Sí, Chris, muy rápido. O sea, ese es un trabajo policial muy inteligente para tratar de averiguar cómo podría estar conectada el arma, pero no he escuchado ninguna actualización al respecto. Así que me pregunto si eso ya es un callejón sin salida. Podría ser Jesse Weber, de hecho podría ser. Y la anomalía ahí es que se la llevó con una funda. Si vas a, ya sabes, normalmente alguien que va a hacerse daño a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿para qué necesitas la funda? Está bien, o sea, he visto tantas escenas de muerte que si alguien va a hacer algo, si va a hacerse daño, simplemente va a meter el arma, ya sabes, posiblemente en sus pantalones o la va a cargar o lo que sea. Yo diría que tal vez, de nuevo, si estamos hablando de que él se la llevó por costumbre. O sea, así era su rutina. Siempre la guardaba en la funda, digamos. Y tal vez no sé qué distancia pudo haber recorrido. Habría sido según el supuesto plan que tenía o lo que quisiera hacer. Sabes, habría sido más seguro tenerla en la funda antes de decidir usarla o si necesitaba usarla. Correcto, y no estaría en desacuerdo con eso en absoluto. Pero al mismo tiempo, él va a ir a un lugar donde van a encontrar su cuerpo, y hasta este momento no lo han descubierto. Así que es casi como si estos objetos se mencionaran para crear esta confusión. Y eso es, supongo, a donde voy con ese proceso de pensamiento. Es como si hubiera demasiados pequeños detalles que no tienen sentido. ¿Sabes? Las botas, la cartera, todas las cosas que dejó, pero se lleva su pistola. Y es como, bueno, espera un minuto, eso no cuadra. Hay otra capa en esta historia de la que mucha gente simplemente no puede dejar de hablar. Quiero saber tu opinión sobre esto porque, al parecer, McCasland no es la única persona en su entorno que ha desaparecido o muerto en circunstancias extrañas. Está Melissa Cassius. Trabajó como asistente administrativa en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Este es el mismo laboratorio que desarrolló la bomba atómica. Desapareció en junio de 2025, se alejó de su auto, dejó su teléfono, cartera y llaves. La última vez que se le vio en cámara, caminaba sola por una carretera y desapareció. Está Mónica Reza, una científica especializada en cohetes de la NASA que desapareció mientras hacía senderismo con amigos en California, solo 4 días antes de que Cassius desapareciera. Trabajaba en un proyecto financiado por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, el mismo laboratorio que antes supervisaba McCasland. Y luego está Carl Grillmer, un renombrado astrofísico, que fue asesinado a tiros en su casa en California en febrero, justo cuando McCasland desapareció. Su asesino fue arrestado. Trabajaba en proyectos de telescopios que funcionaban con tecnología militar supervisada por ese mismo laboratorio. Y para ser claro, no estoy diciendo que todo esto esté conectado. Correlación no es causalidad. Pero ¿ves un patrón inquietante aquí? ¿Crees que todo esto debería investigarse? Absolutamente. O sea, con ese tipo de conexiones, ¿verdad? ¿Quién está en ese círculo de influencia? Y ahora,
ya sabes, todas estas otras personas también, ya sabes, han desaparecido. Y es interesante. Mira las conexiones con el senderismo, ¿ok? Y simplemente la gente al aire libre. Todos estos eventos ocurriendo al aire libre. Sí, ya sabes, eso en sí mismo es sospechoso, ya sabes, cuáles son las probabilidades de un equipo trabajando juntos y esto explica y luego desaparecen juntos. Y esto explica por qué el FBI está involucrado en esto. Y no es solo un asunto local del departamento del sheriff. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención de inmediato. Es como, ¿por qué están los federales involucrados en esto? Sí, el tipo es militar retirado. Quiero decir, mi padre estuvo en el cuerpo de marines durante 31 años. Pero si él desapareciera, agentes federales del FBI no vendría a tocar a mi puerta. Y entonces ahí hay un verdadero desafío cuando los vemos involucrados. Y tal vez es a lo que te refieres, porque potencialmente podría haber una correlación. El exdirector adjunto del FBI, Chris Swecker, le dijo al Daily Mail que los investigadores simplemente no pueden ver estos casos de manera aislada. Él dijo, cito, el FBI no puede examinar estos casos de manera aislada, ni compartimentarlos como casos individuales de personas desaparecidas. También tienes al congresista Eric Burleson, que pidió que el FBI se involucre. Él dijo que las desapariciones son profundamente preocupantes. Y luego quiero ir a este otro aspecto, el ángulo de los ovnis, porque el nombre de McCaslin aparece en esos correos electrónicos filtrados de Wikileaks. Tom DeLonge habló de él como el tipo que dirigía el laboratorio en Wright-Patterson, el mismo lugar al que supuestamente fueron los restos de Roswell. Tom DeLonge, de Blink 182. Se le preguntó a la oficina del sheriff sobre esto. Su respuesta fue básicamente, solo porque suene loco, no significa que no sea verdad, pero no podemos investigar eso. Y le he preguntado a varios invitados con los que he hablado sobre esto. ¿Hasta dónde pueden llegar en cuanto a investigar su pasado, su historial y en qué estaba trabajando? Porque me imagino que hay temas de autorizaciones de seguridad y documentos clasificados. Háblame de eso. Bueno, no pueden llegar muy lejos. Incluso los federales no pueden llegar muy lejos. El FBI, a menos que haya lo que llaman autorizaciones de seguridad, llamadas Green Card. Y el hecho de que todas estas cosas estén compartimentadas, es decir, algunos de estos proyectos pueden haber sido ultrasecretos, etcétera, etcétera. Puedes acercarte a la puerta, pero eso no significa que esa puerta se vaya a abrir. Y eso fue una de las cosas interesantes en el caso de Ian Spiro, del que estaba hablando. Lo más cerca que llegó la prensa fue a decir que sí, había algunas conexiones con el gobierno, es decir, él fue considerado potencialmente como uno de los traficantes de armas durante el suministro de armas del caso Irán-Contra. Y así, una vez que llegó a ese nivel, hasta ahí llegó, y ese caso hasta el día de hoy nuevamente nunca se ha resuelto. Y eso fue en los años 90. Y esto va a entrar en ese tipo de casos en los que todos se quedan cerca y debido a los otros, ya sabes, proyectos de alto nivel que este tipo supervisaba, no pueden acercarse lo suficiente. La verdad es que no sabemos qué le pasó. Simplemente no lo sabemos. Esa es la respuesta honesta. Diré que si estuviste en las estribaciones de Sandia el 27 o 28 de febrero, revisa tus cámaras, las grabaciones de las cámaras del timbre, dashcams, fotos que tomaste ese día. Puedes enviar información a la unidad de personas desaparecidas de la oficina del sheriff del condado de Bernalillo al 505-4687-070. Puedes enviar mensajes de forma anónima a través de Type 411 Manda BCSO y tu información al 847411. Chris, muchas gracias por tomarte el tiempo. Realmente lo aprecio. Gracias, Jesse Weber. Pero eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber en vivo, de lunes a viernes, 11 p.m. Hora del Este. Nos vemos la próxima vez.